¿Sabías que en Canadá al menos 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y puestos en internados financiados por el Estado y administrados en gran parte por órdenes religiosas católicas? Y que miles murieron, muchos enterrados en tumbas sin nombre. ¿Dónde estaba la iglesia, la católica y su liderazgo mientras esto sucedía? Bueno, pues hoy vamos a explorar la responsabilidad institucional, la complicidad de papas y en especial la polémica que rodea a Juan Pablo II, quien ya fue declarado santo. Esto es El Infiltrado. Trata de ponerte cómodo si puedes, porque con esta historia ciertamente vinimos a incomodar. Pues mira, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, Canadá estableció un sistema de unas 139 escuelas residenciales para indígenas, muchas de las cuales pues cerraron ya definitivamente en los años 90. Y ahí aproximadamente 150,000 niños indígenas fueron internados a la fuerza. De estos, unos 6,000 murieron y bueno, hasta ahorita se han contabilizado más de 1,100 tumbas sin identificar, conocidas hasta ahora, porque se sigue buscando. Muchos de los abusos pues fueron obviamente físicos, emocionales, sexuales, para sorpresa de nadie, y otros como la eliminación de la lengua materna, el repudio cultural y el aislamiento extremo. Muchos de estos internados eran administrados por órdenes religiosas católicas con el financiamiento estatal, con el gobierno de Canadá. La Iglesia ha reconocido errores. El Papa Francisco pidió perdón, habló de un error devastador, así lo dijo, error devastador en el sistema de internados, de la mentalidad colonista entre cristianos. Recientemente se ha firmado un convenio sagrado con comunidades indígenas para abrir archivos, para reconocer la verdad y facilitar la reparación. ¿Qué dicen ellos por reparación? ¿Qué se entiende por reparación? Bueno, por ejemplo, a la escuela de la isla Cooper, que es la peor de todas, conocida como el Alcatraz de Canadá. Ahí al menos 160 tumbas sin marcar fueron descubiertas recientemente. A esas se suman otras 1,100 identificadas en diferentes internados. En esta escuela, 2 hermanas indígenas de entre 12 y 14 años se ahogaron intentando escapar en 1959. Este hecho está registrado y documentado. También se documentaron incendios, enfermedades, hambre y desapariciones entre los menores. Y bueno, ¿a esto qué nos lleva? Nos lleva a daños intergeneracionales, traumas, pérdida cultural, abuso sexual que fue silenciado, castigos, separación de hermanos, de familias, de todo, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿qué sabía uno de los principales impulsores de este tipo de internados? Me refiero a Karol Wojtyla, alias Juan Pablo II. ¿Qué sabía él sobre estos casos? Y bueno, ¿será que encubrió casos cuando era arzobispo? ¿Y cómo esto se relaciona con su canonización? Pues sí, efectivamente. En Polonia hay investigaciones recientes que le atribuyen a Wojtyla conocimiento previo de al menos 3 casos de abusos por parte de sacerdotes cuando él era arzobispo de Cracovia. Esto fue entre 1964 y 1978. Y lo acusan de trasladar curas a abusadores para silenciar el escándalo. No quiso sancionarlos, simplemente los movía de iglesia, ¿no? El caso más emblemático es el caso del cura Joseph Lorang, quien abusó de niñas, y él fue condenado en 1970. Juan Pablo II, como arzobispo, simplemente lo habría apoyado para regresar al sacerdocio con una mínima sanción. También se alude a investigaciones que muestran que el futuro papa, Juan Pablo II, desde que era arzobispo, ya conocía de esas denuncias directas y actuaba más para proteger la reputación institucional que para sancionar a los responsables. Y bueno, aquí va el hecho de que el argumento en contra de los defensores de su santidad
La canonización que ocurrió en 2014 se hizo sin haber resuelto completamente estas acusaciones. Había acusaciones que impedían que Juan Pablo II fuera canonizado, pero esto no importó, fue canonizado express. Y bueno, no todo es malo, ¿no? Juan Pablo II hizo muy buenos aportes, pero aportes como a la iglesia más que al mundo, aunque se pronunció a favor de los derechos humanos, hizo muchos viajes papales como ningún otro papa lo había hecho antes, visitando diferentes países para llevar su mensaje de paz. Y bueno, pero pues en sí estas alegaciones de que lo acusan de solapar y de encubrir a pederastas, bueno, ponen en entredicho la dimensión moral de su liderazgo. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha criticado que la Santa Sede no ha atendido de forma adecuada los casos y las denuncias que conoce, que ha mantenido políticas que favorecen la impunidad. Y bueno, aquí vamos a hacernos una pregunta. Entonces, ¿qué obligaciones tiene la Iglesia como institución transnacional y como estatal? Sí, porque si recuerdan, el Vaticano es un Estado. Y bueno, esto frente a los derechos humanos, si el Estado Vaticano tiene las mismas responsabilidades que cualquier otro Estado, entonces podría llevarse al Estado Vaticano ante tribunales internacionales. La ley es clara. Los estados pueden ser llevados ante tribunales internacionales cuando hagan una violación de lesa humanidad, como en este caso se hizo con los niños que fueron abusados. Y bueno, este es otro caso, ¿no? El de Marcial Maciel, que ya es ampliamente conocido. Este fue el sacerdote mexicano que fue protegido. Ahí dice la evidencia, en parte fue protegido por ser muy cercano al Papa Juan Pablo II. Eran amigos y eso nadie lo puede negar. Y bueno, ante esto, la pregunta es: ¿cuánto peso tienen las instituciones, los silencios institucionales? ¿Cuánta responsabilidad recae en los líderes que no actuaron con la diligencia esperada? ¿Por qué? Porque tenemos secuelas muy graves. Trauma en comunidades indígenas, pérdida de lengua, cultura, identidad, además de los abusos físicos y emocionales que sufrieron directamente las víctimas, en este caso los niños. Y por eso pues crece la desconfianza hacia la iglesia y hacia las instituciones estatales. El caso de Canadá es muy claro. En Canadá está a punto de desaparecer la religión católica precisamente por y otros muchos casos de abusos que se dieron sistemáticamente durante mucho tiempo. Y bueno, pero vamos a cuestionarnos desde la ética. ¿Puede alguien ser declarado santo si hay tanto silencio y encubrimiento? ¿Qué mensaje da esto para las víctimas? Que la Iglesia Católica simplemente no se preocupa por ellas, no ha hecho nada, ¿no? Y bueno, porque hay una responsabilidad moral más allá de lo legal. Se trata de restaurar la dignidad, la memoria, la verdad y ofrecer reparaciones reales. ¿A qué me refiero con reparaciones reales? Bueno, del 2022 al 2024, las disculpas papales oficiales, los convenios de verdad y de reconciliación, así se le llamaron, y fueron unos acuerdos que hicieron con las comunidades indígenas, sobre todo ahí en Canadá. El convenio sagrado, firmado por el domingo de Pascua con pueblos indígenas para reconocer errores, y bueno, se trata de abrir datos históricos que revelen la magnitud del abuso que sufrieron por parte de la Iglesia Católica miles de niños. Bueno, aún así, pues obviamente hay muchas críticas. Muchas víctimas dicen que las disculpas no bastan, sin acciones, sanciones, reparaciones económicas y culturales, ni acceso a documentos. Solamente una disculpa y ya, se borra todo el sufrimiento. Tenemos muchas decisiones pendientes. Hay una investigación internacional para verificar los archivos. Van a revisar los procesos de canonización y la santidad de hecho, a la luz de las responsabilidades conocidas. Y bueno, aquí yo me pregunto, ¿no sería un acto de justicia, de verdadera justicia, más allá de una disculpa pública, que se le quitara la santidad a Juan Pablo II, que dejara de ser santo por haber encubierto a tanto abusador, a tanto pederasta dentro de la iglesia? Porque la historia no se cuenta sola, se escribe también con omisiones, así. Y bueno, reconocer la magnitud del daño es indispensable para la justicia, sí.
Pero para responsabilizar implica transparencia, sanción, reparación, no solo títulos o disculpas, palabras que se las lleva el aire. La pregunta es, ¿cómo debería la Iglesia Católica hoy responder ante estos casos? ¿Cómo reconstruir la fe o la confianza después de la verdad? Bueno, esa es la pregunta que queda en el aire. Desde el infiltrado les pediríamos a todos simplemente seguir informándose y escuchar a las víctimas, exigir memoria. Eso es mejor que solo escuchar la homilía dominical. Eso nos va a evitar ser cómplices por misión de los abusos de una institución que en nombre de Dios ha hecho tanto daño. Regálanos un like, suscríbete y vamos a seguir buscando más historias referente a este tipo de hechos que tanto molestan y tanto han consternado a la sociedad en general. Esto es El Infiltrado. Muchas gracias.